Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Te quiero compartir una palabra que Dios marcaba en mi corazón, que está en el libro de Hechos, capítulo 14, Hechos capítulo 14, versículo 8. Y te quiero hablar un poco de esto que venimos hablando, pero que también, en cierta manera, por ahí algunos de los pastores que dio los talleres también tocaba ese tema. Y era el tema de entender y de comprender, no tan solo con el conocimiento, sino también tener entendimiento, decía ayer el pastor Josías. Y es algo que nosotros veníamos hablando, ministrando, que por ahí portar conocimiento sin aplicarlo, sin entender para qué se nos da ese conocimiento, no produce resultado. Diga conmigo, tener conocimiento sin saber para qué aplicarlo, no produce resultado. Entonces, cuando uno habla, cuando usted habla, cuando yo hablo, en cierta manera usted está manifestando algo, amén. Usted está manifestando por medio de su boca o el reino de Dios o el reino de las tinieblas. No necesariamente tiene que estar detrás de un púlpito, detrás de un lugar de enseñanza como tal vez yo estoy hoy, sino que en el andar diario usted va manifestando. Como yo hablaba hace unas reuniones atrás, como hablaba hace unas enseñanzas atrás, en cierta manera todos los días manifestamos algo, manifestamos el reino de Dios o manifestamos el reino de las tinieblas, pero la tierra está expectante, la tierra está ahí, gime, dice, por la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios, amén. Y si usted dice ser un hijo de Dios, la tierra está gimiendo porque usted se manifieste, amén. Yo le hablaba el otro día, ya estoy perdido con los días que me toca predicar, el miércoles fue, que hablé algo de esto, de la manifestación, de la sal de la tierra y de tantas cosas, que aquellos que santo, 3 veces santo que estuvieran, mentira. Lograron entender, ¿no? Pero el tema es que usted manifiesta y todos manifestamos algo, pero el tema es que lo que manifestamos puede impactar otras vidas. Tenemos que entender que lo que manifestamos puede impactar para bien o para mal la vida de los que nos rodean. Cuando un matrimonio, cuando un padre, una madre manifiesta algo, termina afectando en cierta manera para bien o para mal la vida de sus hijos, la vida de los que conviven con ellos. Cuando usted manifiesta algo en su trabajo, eso termina impactando en cierta manera en las personas que lo rodean. Entonces aquí encontramos en Hechos capítulo 14, versículo 8, a Pablo, a ese apóstol que fue enviado a los gentiles, ese apóstol que tuvo la misión de extender el reino de los cielos más allá de los límites de Israel, de los límites donde habían dado a Jesucristo, y encontramos que llega a una ciudad llamada Listra, y dice lo siguiente: y cierto hombre de Listra estaba sentado. ¿Cómo estaba el hombre? Dice también, imposibilitado de los pies. ¿Cómo estaba? Ahora dice, cojo de nacimiento. ¿Qué dice? Y dice que jamás había andado. ¿Qué dice? Estaba hecho percha. ¿No? ¿No hubiese bastado para decir que estaba paralítico? ¿Por qué lo recalca tanto, no? Dice, estaba sentado. Uno dice, bueno, pero estaba diciendo que no estaba parado. Y sí, lógico, estaba sentado. Pero dice, estaba sentado. Imposibilitado de los pies, uno dice, ya estás hablando, ahí ya estás diciendo que listo, tiene un problema en los pies, no puede caminar. Pero acá el autor de Hechos dice, cojo de nacimiento, habla de, digamos que ese hombre no tenía posibilidad de nada. Recalca 4 veces que estaba sentado, que estaba paralizado de los pies o imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento y que jamás había andado. Entonces, cuando yo comienzo a mirar este primer versículo, esto primero que la palabra comienza a expresar, habla de una situación de una persona, de un hombre que estaba frito, como dice la pastora, que estaba en realidad en una situación extrema, que estaba en una situación en cierta manera desesperante, en cierta manera
hasta frustradora, en una situación que ese hombre, no me imagino cómo eran los días de ese hombre, simplemente esperando que un día más amaneciese, simplemente esperando que volviese a salir el sol. ¿Y para qué? Para tener un estilo de vida como lo venía teniendo. Allí tal vez, no dice si estaba en un templo, este es el cojo del templo, pero allí seguramente puesto en un lugar para que mendigara, para que otros pudieran darle de su misericordia y en cierta manera pudiese tan solo sobrevivir ese día. Y este hombre, la verdad que yo comienzo a tratar de profundizar la vida de este varón, de este hombre que estaba allí imposibilitado, y comienzo a notar que en su vida estaba muy marcado por los imposibles. Los imposibles. ¿Cuántas veces en tu vida no hubieron imposibles? ¿Cuántas veces tal vez vos dijiste, no, esto es imposible? Pero imagínate la situación de este varón. Tal vez vos tenías un dolor de muela y dijiste, uy, qué fue este dolor de muela, la verdad que no puedo hacer esto, aquello. Pero entendías que era algo temporal, que tenía solución. Pero naturalmente lo que este hombre manifestaba, lo que este hombre tenía, era algo que naturalmente no tenía solución, era algo que en lo natural le iba a acompañar toda la vida, lo iba a acompañar y no había posibilidad en él de cambio. No era tan solo que se había quebrado un pie, no era tan solo que se había esguinzado el tobillo, no era tan solo que temporalmente estaba allí, pero que había posibilidades. No, la palabra de Dios dice imposibilitado. La palabra imposibilitado dice imposible. Digamos, la palabra no está presentando en primer lugar una situación imposible de resolver humanamente, una situación imposible de resolver con el conocimiento, con aquello que en esa época podían tener tal vez los doctores de esa época o lo que en cierta manera practicaban la medicina en esa época. Entonces había algo en este hombre que lo marcaba como algo que iba a estar siempre en un lugar quieto, en un lugar estático, que el movimiento que él tuviera en su vida, dependía de otro, que el movimiento que él pudiese tener en su andar diario iba a depender si otro tenía gana o no tenía gana, si otro lo llevaba o lo movía en lo natural. Era alguien que no podía hacer nada por sí solo. Entonces imagínese por un instante esta situación, tal vez hasta desesperante de este varón, frustrante, porque ¿quién no se frustraría? ¿Quién en cierta manera en un momento comenzaría a pensar, ¿y por qué yo tuve que nacer así? ¿Por qué en cierta manera a mí me tocó esta imposibilidad? Él no podía andar con muleta, él no tenía algo donde dijera, bueno, puedo tener un grado de posibilidades. Él tenía imposibles en su vida. Diga conmigo, el hombre solamente vivía imposibles. Entonces, dice que este hombre, cierto hombre, no dice el nombre, pero dice cierto hombre que estaba en esa ciudad donde Pablo llegó a evangelizar o a predicar, como decimos nosotros, pero en realidad llegó a anunciar las buenas nuevas, llegó a anunciar el evangelio de verdad, llegó a anunciar lo que Cristo había hecho en la cruz, llegó a extender el reino de Dios hacia esa ciudad. Dice que ese hombre estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás habían dado. Yo quiero, y no quiero ser repetitivo en esto, pero quiero que usted dimensione el grado de frustración, el grado de imposibilidad que este hombre tenía. Por ahí en nuestra vida hay cosas que nos parecen imposibles, pero hay otras cosas que podemos hacer. Hay cosas para las cuales estamos limitados, pero hay otras cosas que podemos hacer. Pero este hombre nada podía hacer. Solamente esperar que tal vez alguien lo aseara, que alguien lo bañara, que alguien hiciera la cosa por él, que alguien tal vez le cocinara, que alguien tuviera misericordia. Solamente él dependía de la misericordia de los demás. No sé con quién vivía, no lo cuenta aquí, pero alguien lo atendía, pero su vida solamente pasaba a estar de un lugar o pasaba de ser solamente en un lugar estático, en un lugar sin movimiento, en un lugar donde simplemente estaba lleno de imposibilidades. Pero dice el versículo siguiente, oyó hablar a Pablo. ¿Quién oyó hablar a Pablo? El hombre. ¿Pero cómo estaba el hombre? Imposibilitado de los pies. Dice, sentado, cojo de nacimiento, jamás habían dado, pero el oído lo tenía bueno. Decí conmigo, el oído lo tenía bueno. Y por ahí, eso es lo que a veces no entendemos. A veces nos parecen las situaciones tan extremas. Se nos presentan en la vida situaciones que parece que en cierta manera de las que no vamos a salir o las que no vamos a poder cambiar.
Pero Dios va a utilizar lo que tenés bueno para conectarlo con el Espíritu Santo, para conectarlo con su palabra y producir los cambios que estás necesitando. Amén. Este hombre podía haber dicho, llegó, no sé si habían predicadores en esa época, no creo. Habían discípulos, habían gente que anunciaban las buenas nuevas. También estaban los griegos, también estaban los que filosofaban. En estas ciudades había mucha filosofía, muchos dioses paganos, había mucha adoración, mucha idolatría. Y seguramente este cojo, este hombre había escuchado hablar muchas veces. Más adelante habla sacerdote del templo de Zeus y de todas esas cosas que son idolatría. Entonces este hombre había escuchado hablar muchas veces, pero algo sucedió, algo lo atrapó de lo que Pablo hablaba. Algo lo atrapó, algo provocó un antes y un después que captó su atención. Y saben que fue lo que Pablo hablaba, el mensaje que Pablo llevaba. Amén. Entonces, por eso comencé diciéndole, lo que vos hablás, lo que vos decís, tal vez sí, pastor, pero yo no soy un predicador, pero algo estás hablando, algo estás diciendo, y eso puede bendecir o maldecir a los demás. Tal vez vos decís, no, pero esto es solamente para mí, y lo soltaste, pero alguien estaba escuchando, y esa persona que estaba escuchando en cierta manera pudo haberse bendecido. Capaz que vos decís, no, tal vez yo no quiero ir a la iglesia, la verdad es que Dios no funciona para mí, y tal vez había alguien escuchando y que estaba esperando que le dieses un mensaje distinto, y por causa de lo que vos hablás, por causa de lo que vos soltás, esa gente toma esa palabra y dice, no, en realidad en la iglesia no pasa nada, en Dios no pasa nada, Dios no soluciona, Dios no existe. Entonces, cuando este hombre comenzó a escuchar, dice, este hombre oyó hablar a Pablo, y noten esto, este hombre oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, ¿qué tenía? Para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Déjeme ahí detenerme un instante. Él escuchó, diga conmigo, el hombre escuchó. Diga conmigo, aunque había imposibles, había esperanza. Él escuchó. De vuelta, él escuchó que aunque había imposibles, había esperanza. Y esa esperanza que él escuchó, porque acá no relata lo que Pablo enseñó, lo que Pablo habló, pero no hace falta que lo relate porque usted va a Efesios, Colosenses, Tesalonicenses y va a encontrar el mensaje de Cristo en la cruz, que era lo que predicaba Pablo. Pablo predicaba a Cristo crucificado, a Cristo glorificado. Pablo predicaba en cierta manera que todas las actas contrarias que vos puedas tener contra tu vida, Cristo las venció en la cruz, la clavó en la cruz, la pagó en la cruz con su sangre. Por lo tanto, linaje nuevo sos, criatura nuevo sos. Y eso era lo que este hombre comenzó a escuchar. Entonces, déjeme ir un poquito más allá. Dice en Romanos 10, que también es otra ciudad que era evangelizada por Pablo, en Romanos 10, versículo 8, dice lo siguiente Pablo, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo ahí hace una exposición de lo que él siempre predica, de lo que él enseña, de lo que él anuncia. Y dice, más que dice, cerca de ti está la palabra. Entonces, seguramente fue algo de esto lo que escuchó este hombre y comenzó a entender de que no había un Dios lejano, de que eso que él creía imposible o tal vez de eso que había escuchado de otros dioses mitológicos que siempre estaban en lo alto, que siempre eran lejanos o no eran tan cercanos a lo que es el humano o el hombre. Él comenzó a escuchar de un Mesías, comenzó a escuchar de un Jesús que había caminado hace unos años sobre Jerusalén y comenzó a escuchar el testimonio de que ciegos serán sanados, de que paralíticos serán levantados, pero sobre todas las cosas comenzó a escuchar de que ahora él no tenía que esperar que Jesucristo bajara nuevamente, sino que por medio de Pablo Jesucristo se le estaba acercando. Él empezó a entender y a escuchar ese mensaje que le hablaba de que la palabra estaba cerca de él. Entonces, en Romanos, versículo 8, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está la palabra? Comenzó a decir, tenés la posibilidad.
Y Pablo no le estaba predicando a él. Note esto, que él estaba en un rincón, él estaba por allí, pero Pablo no enfocó su vista en él hasta que el Espíritu Santo le mostró que él estaba creyendo. Pablo estaba enseñando. Pablo estaba en cierta manera confrontando la religiosidad de ese lugar. Pablo estaba exponiendo la verdad. Pablo estaba exponiendo la palabra. Aquellos que estuvimos en el taller, Pablo decía que dos cosas eran necesarias, que era recibir. Están redormidos lo que falta. ¿Para qué fueron al taller entonces? No los llevo más, no le pago mal pasaje, nada, mentira. Recibir la palabra y ser sellados con el Espíritu Santo. Y eso es lo que comenzó a escuchar. Ahora, yo te digo, ¿qué ha producido lo que estás oyendo? Cuando venís y sos enseñado, cuando se te imparte la palabra, cuando vas a un taller, cuando estás escuchando una prédica, ¿qué es lo que produce en vos lo que oís? En este hombre comenzó a quitar velos, comenzó a quitar mitos, verdades, idolatría, comenzó a quitar todo aquello que él portaba por causa del lugar que vivía, por la cultura donde había nacido. Comenzó a entender que aunque él hoy estaba imposibilitado, tenía posibilidades. Y es lo que hoy te vengo a decir de parte de Dios. Hay posibilidades. Decir al que tenés al lado, tal vez hoy ves algo imposible, pero espera un ratito. Cree en Dios y eso va a ser posible. Amén. Y no es magia, no es algo místico, no es algo que solamente porque lo declaro va a pasar. Lo tengo que creer. Tengo que creer a esa verdad, a ese anuncio que se me está haciendo. Dice en Isaías que, hablando el Padre y el Hijo en los cielos, decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El problema no es el anuncio, el problema no es la palabra. El problema está en el que está oyendo. Está simplemente oyendo y esas palabras, como dice el dicho, te entran por un oído y te salen por el otro. Cuando te vas, tal vez duran 1 o 2 horas y después te olvidaste y decís, ni sé qué predicamos. Estuvo re bueno el capi, ¿qué enseñaron? No sé, saltamos, cantamos. Te queda marcado la parte de la fiesta, pero tendría que haber algo ahí que haya producido un antes y un después en tu vida. Tiene que haber algo ahí que haya producido un crecimiento espiritual en tu vida. Si estamos hablando de hombres y mujeres que ya estamos transitando en los caminos de Dios. Tiene que haberse abierto un nuevo ámbito. Entonces, este hombre nos enseña mucho, porque este hombre con una sola prédica, con una sola vez de escuchar a Pablo, él comenzó a creer el anuncio de Pablo. Él comenzó a entender que lo que Pablo estaba diciendo no era charlatanería, no era simplemente mística, no era simplemente idolatría, sino era algo que estaba muy cerca de él y que le podía traer posibilidades a su vida. Entonces, seguimos con Romanos 10, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Este hombre dijo, eso es lo que necesito. Porque imagínense toda una vida cargada de vergüenzas. ¿De vergüenza en qué sentía? Se sentía avergonzado, se sentía imposibilitado, se sentía incompleto, no podía formar una familia. No podía pensar en proyectarse, en trabajar, en tener hijos, en tantas cosas de la vida. Él estaba avergonzado, pero cuando escucha este mensaje de Pablo impacta, ¡puf!, en su mente, en su corazón. Y escucha a Pablo disertar con esa pasión, por medio de él el Espíritu Santo fluyendo. Y llega a esto y que le dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y Dios hoy te está diciendo, si crees en mí, no vas a ser avergonzado. Todo aquello que estaba como oprobio, todo aquello que estaba como afrenta, todo aquello que te llenaba de imposibilidades, déjamelo a mí, yo lo saco, soy el Dios de lo imposible. Y a veces, como se nos enseñaba, creemos que Dios
le tenemos que decir cómo hacer las cosas. En realidad nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Este hombre que estaba sentado, imposibilitado, este hombre paralítico, hizo su parte. ¿Cuál era su parte? Oír. Pero ¿qué más hizo si estaba quieto ahí? Creyó. No, él estaba quieto, naturalmente no se podía mover, naturalmente no podía lograr nada, pero hizo algo que tal vez a muchos nos cuesta, incluso teniendo todo nuestro sentido, teniendo nuestro cuerpo sano y andando y caminando y oyendo la palabra, que es simplemente creer. Comenzó a creer de tal manera que dijo, no, yo hoy cambia. Este loco no se va de acá, Pablo no se va de acá, este predicador, no sé cómo se llame, pero yo le voy a prestar y le voy a mirar tan fijamente y voy a estar tan atento a su mensaje que el Espíritu, que es lo que él dice, que ese Dios que él dice servir, va a tener que traerme una palabra, va a tener que darme algo. Y dice que Pablo en un momento lo mira y no ve al hombre con sus imposibilidades. Note que dijo, y no vio al paralítico y dijo, pobrecito, ¿qué le pasó? No, que cuando lo miró, vio un hombre lleno de posibilidades. Porque dice que vio que tenía fe. ¿Para qué? Para ser sano. ¿Qué es lo que encuentra el Espíritu de Dios cuando te ve? Encuentra a alguien lamentándose por todas las imposibilidades que le están pasando en el día, por las situaciones adversas que vinieron, por las palabras que tal vez todavía decís que no se cumplieron, por la vida, por el pasado, por lo que te hicieron. Mientras vos estés en esa, Dios va a mirar los ojos, el Espíritu va a mirar y va a decir, no encuentro, no tiene la fe. No encuentro el conector, no encuentro el camino, no encuentro dónde conectar con su Espíritu. Por eso simplemente vas a ser, como dice la palabra, un oidor olvidadizo. Porque Satanás lo primero que va a hacer cuando te vayas de este lugar es hacerte olvidar la prédica, hacerte olvidar lo que se te enseñó, la palabra. Para que no vaya a hacer cosas, dice Satanás, que a las 2 de la tarde le agarre la fe al loco este y se acuerde de la palabra y se conecte. Entonces Satanás lo primero que va a hacer, o tal vez mientras estás acá, te va a sacar la fe, te va a drenar la fe, te va a desconcentrar, te va a hacer concentrar en lo que tenés que hacer más tarde, te va a hacer concentrar en el fresco que hace. Está re lindo, está fresquito, ¿no? Amén, dicen algunos. Te va a hacer concentrar en otra cosa que no conectes con lo que se está hablando, cosa que no conectes con lo que Dios te quiere entregar hoy. Entonces, el Espíritu de Dios ya está en este lugar. El Espíritu de Dios quiere hacer la obra porque no la ha detenido desde que Cristo ascendió, desde Cristo que se sentó en el trono. No se detuvo la obra, al contrario, dice, mayores cosas que las que yo hice harán. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no lo creemos, hermano. Y hay que ser sincero a veces. Pastor, me cuesta creerlo. El padre, cuando había traído al chico lunático y los discípulos de Jesús no habían podido sanarlo, bajando Jesús del monte se encuentra con tremendo tumulto de gente. Los discípulos ahí, como decían los chicos allá en el racataca, ahí dándole, hablando en lengua, profetizándose, pero no pasaba nada. Porque los discípulos no habían conectado. Los discípulos sí habían sanado a otro, pero los discípulos en un momento se habían desconectado con el Espíritu. Entonces llega Jesús y dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación incrédula? Dijo, me subo al monte, ¿no? Subí al monte a orar y llego y hay un terrible despiole. Mis discípulos están ahí, parece que lo están, ¿no? ¿No ha visto alguna vez liberar a una persona? ¿No? ¿Cuánto vio la persona que se manifestó ayer cuando estaba terminando la reunión? Amén, dijeron algunos, se separaron todos. Pero se separaron todos y fueron todos y yo, ¿qué pasó? ¿Se agarraron a las piñas? Habían como 7. Me dicen, llega pastor, nada, ¿para qué vamos nosotros? Hay como 7, el pobre lo están... El demonio se le está riendo y al pobre hombre lo están golpeando. Se trata de entendimiento, se trata de autoridad. Satanás siempre va a querer hacer espectáculo.
Y dice que ese muchacho estaba haciendo espectáculo, pobre con el muchacho, lo tenía revolcando ahí. Toda la gente, wow, ¿qué pasó acá? Mira, no lo pueden sanar, otro que sí, la que no. Pero ninguna conectando con el Espíritu Santo. Y dice que llega Jesús, le dijo al Padre, bueno, a ver, tráemelo. Y le empezó a hablar. Note que le empezó a hablar. Para que el Padre oyera. No noto que Jesús vino acá, dijo, bueno, pasa que hay que gritar más fuerte, chico. Baja y dice, a ver, tráiganlo para acá. Vamos a calmar un poco la situación. Y le comenzó a hablar al padre que estaba recontra afligido. ¿Desde hace cuánto le pasa esto? No, desde que era chico lo tiran en el agua para ahogarlo, el demonio, y lo tiran en el fuego para quemarlo, y una situación extrema. Y comenzó a hablar y le dice Jesús algo interesante. ¿Vos tenés fe? ¿Por qué viniste a mí? ¿Crees que yo puedo hacer lo que vos me estás pidiendo? Y el hombre dijo, sí creo. Pero inmediatamente se sinceró y dijo, no, ayúdame en la incredulidad. Y es la parte que nos ha faltado, porque a veces dijimos, pero ¿cómo no le decía a Jesús que no creo en él? Y encima se lo traje, capaz que en mi hora. A veces hay que sincerarse. Decir, no, ¿sabés qué me cuesta creer? Porque cuando vos confesás eso, le sacás el dominio al reino de las tinieblas. Lo expusiste. Entonces yo sé que lo primero que hay que hacer es sacarte el espíritu de incredulidad. Pero mientras estuvieron allí, no sé cuánto habrán estado, pero llegó Jesús y dice que hace rato estaban. Y Jesús lo único en un momento, la gente se había vuelto a golpear, quería venir a seguir haciendo espectáculo, y dijo, no, vamos a hacer más espectáculo. Espíritu inmundo, te ordeno que salgas fuera. Y el espíritu se fue. El chico quedó ahí tendido, todos dijeron, está muerto. Dice la Biblia. Todos dijeron, Jesús lo mató, se le pasó la mano. Sacó al demonio y al espíritu del chico encima. Jesús. Porque Jesús sabía, lo que él hizo fue alimentar la fe del Padre. Lo que necesitaba era la fe del Padre. Después los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? A ustedes les falta ayuno y oración, dijo. Porque tenían otro nivel de autoridad que tenían que tener ellos. Pero no le exigió ayuno y oración al Padre, sino le exigió fe. Conectar con la palabra. Y es lo que yo te quiero compartir en esta mañana, para que vos conectes con esta palabra, porque si algo que Dios nos viene mostrando y que nos viene confirmando incluso con no tan solo los CAP, con los hombres de Dios que han venido, es que Él quiere seguir manifestándose en milagro y prodigio, en señales. Y esas señales son para luego traer cambios reales sobre la persona, no tan solo que quede en la emoción de que se sanó, pero en ese momento, como decía Josías, el momento después que se sanó esa persona es de hablarle, de decirle, viste, el Dios es real. Las señales son para manifestar su reino, para hacernos entender de que el poder que Dios nos dio o nos concedió a la iglesia no se ha ido con Dios, sino que sigue vigente. Pablo lo que hacía era simplemente predicar. Pablo lo que hacía era enseñar, como estamos en esta mañana. Y a medida que iban pasando los instantes, los minutos, la gente iba conectando con esas verdades. ¿Cuáles verdades? Una de las tantas que te estoy leyendo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, primeramente serás salvo. Pero también dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, y sigue hablando de verdades, que todo aquel que en él cree no será avergonzado. Dios no te va a avergonzar nunca. Si ustedes siendo padres saben que está mal avergonzar a sus hijos, yo creo que nadie lo haría. A no ser que le hagas bullying a tu propio hijo, pero hay cada uno. Pero no lo avergonzaría. Entonces Dios te dice, ¿por qué crees que yo te voy a avergonzar? ¿Por qué crees que yo te voy a dejar en esa situación? Si yo te estoy permitiendo escuchar esta palabra, es porque quiero cambiar tu situación. Entonces este hombre, como digo, sentado, imposibilitado, cojo, de nacimiento nunca anduvo, así que la Biblia estaba hablando, no hay nada que hacer sobre esta persona. Dice que esta persona se comenzó a llenar de fe, se comenzó a llenar de esta palabra. Ahora, Juan 14, versículo 10.
Jesús hablándoselo a sus discípulos dice, ¿no cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo estoy hablando no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hace las obras? Y Él hablando de que Él con el Padre eran uno. Pero sigue diciendo, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores las hará ahora, porque yo voy al Padre. Primero habla de Él acerca de la relación de Él con el Padre, pero después habla de la relación de nosotros con Él. Y está diciendo, yo aún siendo Jesucristo, yo no estoy haciendo los milagros. El que desata los milagros es mi Padre en los cielos. Y algo que traía claridad, y yo sé que los que fueron lo anotaron, es que muchas veces nos hemos asustado por orar por una persona con enfermedad porque creemos que nosotros las tenemos que sanar. Muchas veces le hemos hablado a personas y creemos que nosotros la tenemos que convencer de pecado y si no le queremos dar un garrotazo en la cabeza para que se convierta a Dios. Y este loco le hablé 20 veces y el desgraciado sigue ahí cometiendo lo mismo error y no entiende que tiene que dejar los vicios, que tiene que dejar la suegra, que tiene... Metimos la suegra para que se le... Y le hablás y no le entra bala al loco. ¿A cuánto no le ha pasado? Y después viene... Y no sé qué te pasa, que no tomás los consejos, seguís haciendo lo mismo. Pero dice, tranquilo, no te frustres. Decía al que está al lado, tranquilo, no te frustres. El que hace la obra es Dios. Entonces, Pablo lo único que tuvo que hacer es enseñar, soltar la palabra, como se está siendo soltada en esta mañana. Decirle, Cristo murió en la cruz, Cristo perdonó los pecados, Cristo se llevó las enfermedades, las maldiciones y tantas cosas que ya sabemos que están allí hechas, ya están. Cuando Cristo muere en la cruz, antes de morir, ¿alguien recuerda lo último que dijo Jesús? Sin miedo, son las 3, dijo. Consumado es. Y dice que enseguida palmó. ¿No? Hizo. Para el costado. Yo me lo imagino así porque dice, consumado es. La cabeza se le bajó porque la cabeza no la tenía clavada, así que le quedó algo así. El tema es que dijo, consumado es. Y está puesto a preguntar, ¿qué se consumó allí? La palabra consumado dice, es dar cumplimiento a un acto jurídico, especialmente a un contrato. ¿Qué? ¿Lo mataron? Entonces no conviene ese contrato, pastor, si vamos a tener crucificado. No. Hablaba del testador. Dice que él tenía un testamento, una herencia. ¿Y cuándo recibe una herencia usted? Cuando el testador muere. El hijo pródigo le fue a pedir la herencia vivo al padre, todavía estaba re mal el loco. Se llevó la porción que le correspondía cuando el padre ya partiera y se llegara a la repartición. Entonces, lo que Jesús dijo es, consumado es, a partir de ahora, se habilita la herencia. ¿Cuál herencia? Sanidad, restauración, liberación, vida, todo lo que en cierta manera Adán había entregado, lo que siempre Dios había elegido para el hombre. No quiero profundizar ahí porque sé que es largo, pero usted entiende lo que Dios hizo en la cruz por usted. Y este cojo estaba escuchando esa prédica de parte de Pablo. Y tal vez vos no estás tan imposibilitado, gracias a Dios, como esta persona. Pero decir, pastor, sí, yo camino, pero no sabe cómo estoy por dentro, destruido. Y capaz que sí. No sabe las situaciones que me han pasado y usted me ve andar, pero por dentro estoy parado, estoy estancado, me alineo, me veo ahí reflejado en ese paralítico. Caminando como un zombie, caminando cada día, pero sin avance en lo espiritual, sin ser feliz, los años se me pasan, las cosas no se me arreglan, cada día es peor, cada día tengo menos ganas de levantarme, más en la depresión. Por eso Dios le estaba hablando a esos imposibilitados espirituales, a esos que tal vez físicamente están sanos, pero espiritualmente están sentados, están imposibilitados, están cojos de nacimiento, porque todavía no han nacido de nuevo.
Entonces yo le estoy hablando de parte de Dios en esta mañana a cada uno de ustedes y le estoy diciendo, hay una palabra, hay un anuncio, hay una buena nueva que te está abriendo una posibilidad. ¿Cuál posibilidad? De volver al diseño original, de poder ser feliz, de poder ser restaurado, de poder recuperar lo que por años estuviste perdiendo, por llevar una vida separada, por desconocer el principio de Dios, por desconocer lo que Jesucristo dijo en la cruz. Ya está hecho. La sanidad ya está hecha. Y la verdad que este pastor Josías, yo siempre soy de seguirlo mucho porque me apasionan los dones de sanidad. Y amo lo que él manifiesta y es tan práctico. Y como él decía, si usted va a la Escritura, él decía, yo a veces oro y no siento nada. Y mi mamá ayer estuvo orando por personas y no se trata de sentir. Se trata de declarar la palabra. Se trata de establecerse en las verdades. La palabra dice, mi Padre, el que mora en mí, el que hace las obras. Jesús dijo, las obras que yo hago, los ciegos que sané, el muerto de la viuda de Naúm, Lázaro que resucité, no se trata de Jesucristo. Se trata de Dios obrando a través de mí. Entonces Jesús descansaba en ese sentido, de que en cierta manera ya de antemano Dios le preparaba las obras en las que habría de andar. Entonces él simplemente lo que tenía que hacer era desatar la palabra. Él lo que tenía que asegurarse de conectar la fe de las personas con la palabra. Por eso a veces Jesús parecía que hacía bullying. Viene el ciego y le dice, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga por vos? ¿Cómo? Pero Jesús no lo está viendo que es ciego. Por empezar, sanarle la ceguera. Después preguntarle si tiene algún otro dolor, pero... Y Jesús, ¿qué querés que haga? Que reciba mi vista. Y Jesús decía, ¿vos crees que yo lo puedo hacer? ¿Vos crees que lo que me estás pidiendo lo podés obtener de mí? Y allí decían, sí, bueno, tu fe te ha sanado. La mujer serofenicia, la mujer de flujo de sangre, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Hubo gente que la palabra lo conectó. Hubo gente que Jesús no tuvo que hacer una prédica, simplemente creyeron, conectaron, no dudaron. No dieron, aunque en lo natural tenían posibilidades, como la mujer de flujo de sangre, 12 años, había gastado todo en médico, había hecho todo lo humanamente posible, pero aún había una posibilidad. Y tal vez vos en esta mañana decís, yo vengo remándola, yo vengo haciendo todo lo que sabía hacer, todo no sé, lo que pude hacer para cambiar esa situación. Ya no se puede cambiar, te está diciendo el reino de la tiniebla. Dios te dice, déjamelo a mí. Porque yo soy el Dios de lo imposible. Se presenta así Él, como el Dios de los imposibles. Ojalá nunca le pase, pero si por ahí ha tenido un familiar o tal vez ya lo pasó, y le toca recibir ese diagnóstico que viene el médico y le dice, ya no hay nada más que hacer, solamente está en las manos de... Hasta el médico más ateo se lo dice. Porque entiende que hay algo que ya lo superó. Que el conocimiento, que todo el instrumental, que todo lo que pudiesen poner a favor de esa persona, no van a poder hacer nada. Pero hay alguien que se perfecciona, hay alguien que es aquel que manifiesta lo imposible. Y esa persona está hoy aquí. No está lejos, está cerca. Te trae la palabra, te la pone en tu corazón, te la pone en tu boca. Entonces, Juan 14 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Cuando nosotros empezamos a hablar por nuestra propia cuenta, cuando no sucede nada. Si yo me paro acá a predicar y a entregar, bueno, a ver qué vamos a mirar. Y, hoy me toca predicar y estuvimos en el CAO. Gordita, estuvimos en el CAO, no sé qué predicar. Ay, bueno, a ver, reciclamos algo y buscamos. ¿No? ¿Cuántos llegan a la casa después de la iglesia? No sé, el domingo por ahí más posibilidad. Pero llegan los miércoles que salimos como a las 10 de la noche. Por ahí está todo cerrado, te olvidaste de comprar. ¿Qué hay para comer? No sé, a ver, y empezar a reciclar. Acá queda un poco de pan, aparece otro con la torta frita. O acá queda un poco de fiambre y se armó la picada en la noche. ¿No? ¿A cuánto le pasa? A nosotros nos pasa siempre. Y siempre prometemos, el miércoles que viene vamos a dejar comprada milanesa. Bueno, el miércoles que viene no pasa nada.
Llegamos y a reciclar de vuelta. Por acá hay un poco de uva, hasta uva le metemos, no sé, acá hay una margarina, no sé. Por ahí aparece un huevo y ya festejamos. Ya hay huevo frito, ya hay huevo revuelto. ¿No? Y ayer la Majita nos llevó un maple completo de huevo, gloria a Dios, dijimos Majita. Te vamos a invitar siempre a la casa. Y reciclamos, ¿no? Y comemos, pero saciamos el hambre, pero nos puede dar una pataleta porque mezclamos de todo. ¿No? Entonces, cuando yo hablo por mi propia cuenta, entro a reciclar cosas. Pueden ser alimentos, pero no tienen esa calidad, ese peso de parte de Dios. Pero distinto es cuando, no tan solo esto es para los pastores, para los ministros, para lo que tenemos que estar impartiendo para todos. Cuando yo no hablo por mi propia cuenta, cuando yo hablo lo que Dios ha dicho, ¿quién lo tiene que respaldar? ¿Quién lo tiene que respaldar? La palabra. Dios lo tiene que respaldar. Si yo digo, mirá, acá la hermana Leti que la tengo acá cerca. Digo, la Leti me dijo que el sábado vamos a comer todo chivo en la iglesia. Gloria a Dios. Un aplauso para la hermana Leti, vamos. Y que nos esperen en la chacra, en la casa. Y la hermana Leti diciendo, ¿yo qué dije? ¿Está hablando por su cuenta? ¿Hágase cargo o no? Y a veces en lo espiritual estamos así. Dios te dice, pará, todo aplaudiendo. ¿Y yo qué dije? Lo hablaste por tu cuenta. Y nos pide cuenta cuando hablamos. Esa profecía se la diste por tu cuenta. Estaba tan emocionado, estaba tan racataca, me quedé esa como decían los chicos. Estaba ahí tan espiritualoide, como por ahí digo yo, estabas ahí en el tercer cielo y largaste palabra. Dijo, pará, no se trata de largar palabras, se trata de hablar lo que... Yo voy a respaldar lo que yo dije. Y ahí estaba, la hermana Leti iba a decir, yo no lo dije, el que va a quedar en vergüenza usted, pues yo le decía a la hermana, ¿sabes qué? El pastor lo inventó. ¿Y ahí el pastor va a ser avergonzado o va a tener que pagar el asado? ¿No? Amén, dicen algunos, no, incircunciso. ¿No? Le tomo la palabra ahí enseguida, ¿no? El tema es que Juan lo dice clarito acá. Jesús lo enseña y dice, aún Jesús siendo Jesús. Ese es el problema que nosotros tenemos. Que si Jesús tuvo que hacerlo, ¿por qué nosotros no? Creemos que nosotros no. Si Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo Dios en la tierra, se sujetó a obediencia, aprendió obediencia por lo que fue pasando. Y nosotros estamos todavía ahí como manifestando. Se nos habla de obediencia y se nos torce la cabeza. Pastor, ¿cómo va a hablar un mensaje de obediencia? Empieza a girar la cabeza el loco. Tenés que ayunar. ¿Cómo que ayunar? De harina, pastor. Cuando hacemos ayuno pasa eso. Y está el otro que confirme y reconfirme. Ya no sabe. Pastor, ¿era de harina? Sí. Y puedo tomar harina aunque sea integral. Y puedo, le busca, hacer, no ayune, hermano, listo. Pero no hay harina, pero puedo comer asado, pero no te está sirviendo el ayuno, no estás entendiendo para... En cierta manera lo que estás haciendo es, no sé, una dieta. No sé si ni dieta, pero nos pasa todo, ¿no? Que le tratamos de buscar la vuelta para pasar bien ese ayuno. Lo que menos hicimos es que el ayuno hiciera morir la obra de la carne en nosotros, ¿no? No, pastor, ¿sabes que estuve re bien en este ayuno? Y me preparé y me dice, no, está bien, pero... Reemplazaste comida por comida, pero lo que te preocupaste era en tratar, dijo harina, así que, viejita, vamos a comer 20 kilos más de todo lo otro, ¿eh? No hacemos asado, nos llenamos. ¿Y no le ha pasado que come y no se llena? ¿Los que han ayunado? ¿Los hijos de Dios? Ah. Y te falta el pan, pero comiste ese día, esa semana comiste asado, pescado, te hiciste pollo al disco, todo. Y nada te sació. Y está ahí el pan y se te aparece. El vecino se pone a hacer pan casero que nunca hace. Y vos estás ahí, y tenés un vacío, pero tenés la guata así que te revienta. Pero tenés un vacío. No moriste a la hora de la carne todavía. Sigamos. El tema es que eso es hacer las cosas por cuenta propia. Entonces, Jesús decía, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, cambia mucho la ecuación. Porque si Dios lo dijo, Él lo tiene que respaldar. Cristo murió en la cruz, yo no morí en la cruz.
Cristo dijo que por la llaga de Él serían sanados, no lo dije yo. Entonces, cuando hablamos palabra de Dios y cuando realmente activamos lo que Dios ha dicho, no hablamos lo que se nos ocurre en la cabeza o en cierta manera lo que viene por un momento de emoción, las cosas van a tener un respaldo, las cosas van a suceder. Ahí las cosas van a suceder. Entonces, avancemos un poco más. Dice, de cierto os digo que el que cree en mí, ¿cuántos creen en Dios? ¿Seguro? Miren que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. A ver, ¿cuántos creen en Dios? Un poquito menos de amén, ahí como que se van sincerando. Vamos a darle una oportunidad más. ¿Cuántos realmente creen en Dios? Amén. Entonces, dice, de cierto os digo. Mire, Jesús parecía que hacía trabalengua, pero en realidad estaba confiando. Dice, de cierto os digo. Ah, Jesús, qué linda forma de hablar. De cierto. No, estaba diciendo, se lo firmo, se lo sello, chicos. Que le entre en la cabeza. Eso es lo que quería decir con esa frase. Pues si no, decía, ¿por qué? De cierto os digo. A veces lo repetía. Y era como para que nos entre, para que le entre a la gente de ese entonces y nos entre a nosotros. Dice que el que cree en mí, como todos los que están acá, que no son mentirosos y creen en Dios, las obras que yo hago, ¿qué obras? ¿Tu obra o las obras de Dios? ¿Y las obras de Jesús? ¿De quién eran las obras de Jesús? Del Padre, de Dios. Entonces no se trata de tus obras, no se trata de tus sueños, no se trata de tus proyectos. Sí, no tengas miedo, porque cuando hablamos de eso, sí, pastor, pero yo quería la empresa, pero metete primero en el reino de Dios y Dios te va a dar el paquete completo, te va a dar tu economía, te va a dar tu matrimonio, te va a dar tu familia, porque viene en el combo. El tema es que Satanás nos asusta, que si nos metemos en el trabajo, en los negocios de mi Padre, como dijo Jesús, hay cosas que vamos a perder. ¿Sabes lo que vas a perder? Lo que te estorbo. ¿Sabes lo que Dios va a sacar? Lo que no te sirve. ¿Sabes lo que Dios va a sacar? Todo lo que te está frenando, todo lo que está impidiendo los cambios reales en tu vida. Eso es lo que Dios va a sacar. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores, porque ahora yo voy al Padre. Y mire, si usted observa lo que Jesucristo hizo, pero cosa hasta resucitar muerto. El último acto de Jesucristo, ¿qué fue? El de resucitar Él mismo. Y mayores cosas hará. Mayores cosas. Y a veces estamos peleando con lo natural. Él no me alcanza. Él no puedo cambiar. Él estoy acá. Los días pasan. Y estamos como ese hombre imposibilitado de Listra. Sentado. Tal vez ahora así como estás acá en la iglesia, pero imposibilitado. Diciendo, bueno, sí, todo muy lindo, pero mañana las cuentas hay que pagarlas. Y sí, hay que pagarlas. Mañana sigo sin trabajo, mañana las cosas siguen sin cambiar. Y esas palabras te están ministrando. Lo que estás oyendo siempre te ministra. Por eso Dios dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque Satanás mismo te puede estar hablando. Vos mismo te podés estar hablando. Y vos mismo estar anulando el pacto. Yo le enseñé el otro día que Dios es un Dios de pacto y Dios jamás anuló un pacto, a no ser que la persona no cumpliera. Entonces, para ir cerrando, dice, de cierto os digo que el que cree en mí, las cosas que yo hago, Él también las hará, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Y todo lo que pidieres al Padre en el nombre de quién? ¿Pero por qué en el nombre de Jesús? ¿Es tan solo nombrar a Jesucristo? ¿O es lo que pidieren de aquello que yo he hablado? De aquello que está alineado a mi voluntad. ¿Cuántas veces has orado en el nombre de Jesucristo y las cosas no suceden? ¿Sabes por qué no suceden? Porque no están, porque piden mal, dijo Jesús. Ejemplo, y no me odien la suegra, pero ya se entendió. ¿Y Dios no te respondió esa oración? Algunos quedaron como diciendo, ¿qué? Señor, llévate a evitar mi suegra. Y Dios dice, no, tu suegra no es mía, así que aguantá la guaya abajo. Nah. O oraciones. ¿Sabes qué? Aquel que es mi enemigo, que lo parta un rayo, que le vaya mal, que ojalá que la empresa se le funda al desgraciado.
Y vos seguís, el otro sigue siendo prosperado y capaz que viene a la iglesia y capaz que te... Y vos decís, ¿qué pasa acá, Jesucristo? Y dice, oré en tu nombre. Y Jesús dijo, amarás a tus enemigos. Entonces, estás orando algo que jamás Dios va a responder. Y Jesús dijo, a veces piden y no reciben porque piden mal. Porque piden para sus propios deleites. ¿Cuánto no le deleitaría ver a una persona que te hizo algo malo que venga arrodillado? Perdóname. Cosas que salen de propia cuenta y jamás Dios la va a respaldar. Colosenses 2 dice, Colosenses 2, escuche, 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay cosas que ya están hechas. Hay cosas que Dios ya hizo. Solamente, como decía allí en Hechos 14, tenés que alinear tu oído. Dijo a gran voz Pablo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Miren, este hombre se había conectado con lo que Pablo estaba enseñando, como espero te hayas podido conectar con lo que te entregué de parte de Dios. Porque estuve orando 5 meses, nada. No, porque tratamos de hacerlo más fiel el oído nuestro a lo que Dios quería entregar hoy. Y Dios me hablaba de esto. Y dice que Pablo... Entonces este hombre oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Entonces el cojo ¿qué hizo? Oyó, pero alimentó su fe, le creyó. Realmente te hago esta pregunta, sinceramente, ¿crees que hoy Dios puede sacarte esos imposibles que han estado en tu vida? Hacerte recuperar lo que por años has perdido. Hacerte nuevamente ponerte en pie, poder caminar, poder tener movimiento. ¿Cuántos, decía, en el ámbito espiritual, en lo natural, pueden caminar, andar, hablar? Y venimos de CAP de aceleramiento, de CAP de movimiento y de todo esto. Pero algo interesante que ayer decían también es que no puede haber aceleramiento si antes no arrancamos. ¿Cómo acelerar un auto si está apagado? Apretar el acelerador y nada pasa. Entonces en lo espiritual hoy, Dios te va a comenzar a activar para que después pueda acelerar. ¿Y cómo? Mire cómo aceleró los tiempos. Este estaba cojo, sentado, nunca supo lo que era caminar, pudo verlo a través de otro. Y Pablo agarra y lo ve y le dice, bueno, fijando los ojos en él que tenía fe para ser sano, note esto. Le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Dijo Pablo, a ver, che, vamos a ir de poquito porque no sabe caminar. Jamás pudo caminar desde que nació, solamente conoció estar sentado allí paralizado. Así que papito, vamos a comenzar a ver, poner derechito los pies. El loco saltó. No sé si lo notó ahí. No dijo, bueno, a ver, no. Estaba tan conectada a la fe que dijo, si este me puso su mirada a mí, me está dando la orden, yo no voy a caminar, yo voy a correr. Yo no voy a caminar, yo voy a correr, voy a acelerar porque quiero recuperar. No sé cuántos años estuvo así. Por lo que cuentan, una persona grande. El cojo el otro cojo que estaba allá en el templo era 40 años. Ponele que este tenía 40 años o 30 años. ¿Sabes qué? Quería recuperar esos 30 años que no había podido correr. Tal vez el loco se levantó, salió corriendo y se fue corriendo por la pradera, no sé por dónde se fue. Fue a hacer lo que por años no pudo hacer. Fue a hacer lo que por años esa enfermedad en lo natural, esa atadura en lo espiritual, porque era una atadura, la había imposibilitado de hacer. Y a veces Dios quiere transformar así nuestra vida. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones.
una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.